Hola, soy Rafael Pardo. Este lunes y todos los lunes festivos de aquí en adelante tendremos a esta hora, de 9 a 9:30 de la noche, este programa que se llama La Movida Bogotana. Este programa busca que se traten los temas más críticos para los ciudadanos de Bogotá, los temas que nos irritan, los temas que nos gustan, para entre todos poder construir una ciudad mejor y entre todos mover a Bogotá. Hoy vamos a hablar de un tema esencial, crítico y muy preocupante para muchos. Es el tema de la movilidad, es el tema del trancón, es el tema de la congestión de los buses, de que los carros no tienen por dónde andar, de que la gente llega tarde a todas partes, de que no se ve solución. Entonces, veamos qué está pasando. Bogotá está atravesando uno de los peores momentos de su historia en materia de movilidad, un problema del que no se salva nadie. Se calcula que los bogotanos hacen 2 millones de viajes al día. De estos, 7,5 millones, es decir, el 64%, lo hacen en transporte público y el resto en otro tipo de medios. Los estudios de movilidad han demostrado que un bogotano pierde 2 horas y 20 minutos al día desplazándose por la ciudad. Esto implica más de 40 horas al mes y más de 400 al año. Horas que afectan desde la productividad hasta los estados de ánimo. El caos tiene infinidad de causas. A la falta de infraestructura y el atraso en la construcción de nuevas troncales para Transmilenio se suman muchísimas más. El pésimo estado de las vías, por ejemplo, le quitan ritmo al desplazamiento. Atravesar una calle como esta, ubicada en la importante troncal de la Caracas, solo se puede hacer a la velocidad de una tortuga porque la calle es una completa trocha. Como este, hay cientos de cruces y calles en Bogotá, sin contar con el mal estado de las calles de los barrios. La falta de cultura ciudadana también incide en el tema de la movilidad. Pareciera que las señales de tránsito estuvieran allí solo como parte del paisaje. La falta de control a la hora de otorgar licencias de funcionamiento o de construcción también afecta a la movilidad en Bogotá. Un solo ejemplo es este importante centro de salud que fue construido sobre una oreja. Cuando su parqueadero no tiene más espacio, el problema lo tiene que padecer todo el sector. Así las cosas, en este complejo tema de la movilidad, si todos nos movemos hacia el mismo lado, tal vez logremos que Bogotá se vuelva a mover. Esos y muchos otros son los problemas de movilidad en Bogotá que agobian a los bogotanos. Tenemos hoy aquí al experto en el tema, al ingeniero Juan Pablo Bocarejo. Es ingeniero, tiene un doctorado en transporte, dirige el Centro de Sostenibilidad de la Universidad de los Andes y queremos que el doctor Juan Pablo, que es suficientemente conocido por muchas personas en Bogotá, nos diga si tiene solución el tema de movilidad. A largo plazo, por supuesto, hay grandes proyectos, pero a corto y mediano plazo, ¿qué puede hacerse para mejorar? Buenas tardes. Yo sí creo que hay varias opciones de mejoras, tanto a corto como mediano y largo plazo. Por un lado, creo que hay inversiones de bajo costo que se pueden realizar, inversiones tecnológicas ligadas un poco a la gestión de tráfico, la mejora semafórica. Creo que un mejor comportamiento de los bogotanos es viable en términos de generar unos entornos en donde sea más fácil, digamos, cumplir las normas, unos entornos en donde tengamos una señalización, unas pequeñas ecuaciones mejores que nos hagan, digamos, pues básicamente ser más eficientes en el uso del espacio. Uno de esos ejemplos puede ser el carril prioritario de la carrera séptima. Digamos que hace poco la administración decidió desarrollar esta alternativa. Nosotros hemos estado midiendo antes y después de la medida qué es lo que ha sucedido y vemos cómo los diferentes tipos de vehículos ocupan mejor el espacio. Nosotros utilizamos unos drones y volamos a lo largo de la carrera séptima
y miramos cómo automóviles y buses antes y después se comportaban. Antes, 25% de los automóviles usaban el carril derecho, que es el carril de los buses. Con la medida apenas 8% lo están haciendo. Antes el carril del transporte público era el de la mitad. Casi 30% de los buses estaban usando el carril de la mitad y no el carril derecho. Con estas adecuaciones estamos llegando a que cerca del 60% de los vehículos de transporte público están usando el carril que les corresponde. Entonces, ¿la velocidad? La velocidad ha mejorado un poquito. Otro elemento importante que nosotros evaluamos es qué tanto están detenidos los buses en las zonas de parada, y básicamente la conclusión es que si hacemos estas intervenciones que tienen un poquito de ingeniería, que tienen un poquito de comportamientos de educación, de cultura ciudadana y un poquito de autoridad y de control, podemos generar cambios pequeños a corto plazo. Creo que buena parte de la baja velocidad, de la congestión que generamos en Bogotá, no es porque tengamos un número gigantesco de vehículos. Si usted mira la tasa de motorización que tenemos en Bogotá, es bastante baja, es menos de 20 vehículos por cada 100 personas. En Estados Unidos estamos a 1 vehículo por persona, en Europa estamos a 6 vehículos por cada 10 personas. Aquí estamos muy bajitos todavía de vehículos, y muchos de los problemas que tenemos están relacionados con cuellos de botella, mala administración del tráfico, malos comportamientos. Entonces sí hay soluciones claramente a corto plazo. Los buses azules, o sea, el sistema integrado de transporte, que la gente los ve desocupados, pero ve las busetas y los buses tradicionales abarrotados, la gente no tiene todavía confianza, ni sabe, ni tiene claro los horarios, ni las tarjetas las venden en todas partes. ¿Cómo se puede hacer para que el sistema del SITP funcione bien y que se desestimule el uso del transporte tradicional, que hoy para la mayoría de la gente es el mejor sistema de transporte, por apretado que se vea, pero es el mejor sistema de transporte y es el que conoce? ¿Cómo dar ese paso que se ha prometido varias veces y todavía estamos lejos de esa posibilidad? Sí, doctor Pardo, uno de los hechos clarísimos de nuestra movilidad es que en los próximos 20 o 30 años el principal modo de transporte de los bogotanos va a seguir siendo el bus. A pesar de los esfuerzos que hagamos en construir redes de metro o redes de otros sistemas avanzados, nos vamos a seguir moviendo en bus. Entonces, perfeccionar el SITP, ponerlo, implementarlo como se había planteado, es probablemente la principal prioridad que tenemos. ¿Qué es lo que está sucediendo? Tenemos unos contratos del SITP que se firmaron con 9 operadores. Esos contratos tienen cosas positivas, cosas negativas, pero claramente lo que nos está retrasando más y lo que está generando más conflictos en el corto plazo es la salida de los vehículos tradicionales. Esos contratos contemplaban que iban a salir esos buses viejos, que los íbamos a chatarrizar y que además íbamos a indemnizar a los operadores de ese antiguo sistema. En este momento eso no está sucediendo. Están entrando un poco, entiendo que los datos es que más de la mitad, probablemente el 60-70% de las rutas nuevas ya están entrando y siguen sin salir 50-60% de las rutas viejas. Tenemos demasiados vehículos de transporte público en las vías, tenemos una competencia que claramente no le favorece al SITP. Las personas, los bogotanos, prefieren seguir usando el sistema tradicional que conocen bien, en el cual no tienen que hacer el esfuerzo de comprar una tarjeta, en el cual, digamos, no tienen que caminar tanto, tienen que hacer menos transbordos. Entonces, pues yo sí creo que decididamente hay que cerrar ese capítulo del transporte tradicional. Pero la gente también tiene soluciones, entonces miremos algunas de las soluciones que tiene la gente sobre el tema de transporte. Las soluciones están en los alcaldes, en el gobierno, que no se roben tanta plata, porque la mayoría de la plata se la roban y no la invierten en las vías. ¿Qué estaría yo dispuesto a hacer? Pues votar por un alcalde que ponga el pico y placa todo el día.
No, como ciudadano, yo cambiaría a las personas que están al frente en la dirección del tráfico. Educación. El 60% de los habitantes de la ciudad cree que arreglar la malla vial va a ayudar a resolver los problemas de movilidad. Es una cifra de Bogotá, ¿cómo vamos? Doctor Bocarejo, hay unas iniciativas que han funcionado para, digamos, a nivel de ciertos núcleos sociales o empresariales, poder resolver temas relacionados con movilidad. Yo pues recuerdo que se ha planteado varias veces, yo también lo hice, plantearle a las empresas, por ejemplo, que cambien los horarios de entrada y salida de los empleados o otras medidas que puedan redundar en eso. Usted ha tenido la iniciativa en planes empresariales de movilidad. ¿Por qué no nos cuenta un poco sobre esas experiencias? Sí, los planes empresariales de movilidad parten de la idea de que la responsabilidad de la movilidad no es de la Secretaría de Movilidad de la ciudad, no es de la administración exclusivamente. Creo que los bogotanos a veces somos cómodos y llegamos al extremo de decir que cuando cometemos una infracción de tránsito es culpa de la policía porque no nos sancionan y no es culpa nuestra. Entonces un poco los planes de empresariales de movilidad salen de la idea que las instituciones y las empresas en la ciudad tienen una responsabilidad social, así como tienen responsabilidades con el medio ambiente, tienen una responsabilidad con la movilidad. Y lo que hemos hecho es crear una red muy interesante de empresas grandes que tiene Bogotá, en donde sus directivos han tomado la vocería y el compromiso de tratar de mejorar la movilidad de sus empleados. Hay que ver que casi la mitad de los viajes en Bogotá tienen que ver con el trabajo, con el estudio. Si mejoramos un poquito esos viajes, si los hacemos un poquito más sostenibles, si usamos más el carro compartido, más la bicicleta, si de vez en cuando planteamos esquemas de teletrabajo, si cambiamos los horarios para que no todo sea en hora pico, pues claramente podemos favorecer a la ciudad y favorecer a nuestros empleados. Eso exige un gran liderazgo, pues un liderazgo empresarial y tener, digamos, un liderazgo para con los empleados para que entiendan también que eso les conviene a todos. Veamos un ejemplo de estos planes empresariales de movilidad. Se trata de Pacific, que está incentivando el uso de las bicicletas con sus funcionarios. Yo empecé a usar la bicicleta para venirme al trabajo y volver a casa desde junio y desde entonces me estoy demorando alrededor de 20 minutos, media hora menos que lo hacía en carro. Bueno, desde que hago parte de esta iniciativa ahorro mucho tiempo, dinero, estrés y llego mucho más rápido al lugar de trabajo y con la mejor disposición. La empresa tiene 80 bicicletas para alquilarles a sus empleados. Me motiva tener que salir de la casa a montar en bicicleta 5 minutos o salir de la oficina a montarme en la bicicleta 5 minutos para ir a la casa. Pues hemos tenido al doctor Juan Pablo Bocarejo, experto de la Universidad de los Andes, Centro de Sostenibilidad, quien nos ha ilustrado sobre algunos de los temas que pueden ayudar a mejorar la movilidad en esta gran ciudad. Muchas gracias, doctor Juan Pablo, bienvenido y seguimos con la movida bogotana después de unos breves minutos. Ya regresamos con la movida bogotana. Volvemos a la movida bogotana. Hay muchas iniciativas que puede hacer la gente. No necesita que todo lo haga el gobierno o la alcaldía. Por ejemplo, está esta corporación, Corposéptima, que es una asociación de vecinos de la carrera séptima, que es la arteria fundamental de Bogotá. Tenemos al doctor Mauricio Rico, que es urbanista, es el gerente de Corposéptima, y esta entidad lleva unos 16, 17 años teniendo iniciativas sobre esta carrera séptima, sobre esta arteria histórica de Bogotá. Miremos un poco, Mauricio, iniciativas que han tenido. Gracias por la invitación. Sí, nosotros hemos venido trabajando alrededor del corredor de la carrera séptima hace un tiempo. Eso que usted menciona, y hemos hecho un esfuerzo muy grande en mejorar la seguridad de los peatones sobre el corredor de la carrera séptima. Colocamos la reja que está en la 72 con séptima, mejoramos los separadores para, uno, evitar que la gente cruzara
y dos, mejorar la percepción de los ciudadanos con respecto al corredor de la carrera séptima. También hemos trabajado y formulamos el proyecto de recuperación integral de las quebradas de la localidad de Chapinero, uno con el fin de aprovechar el ejemplo positivo de la recuperación de la quebrada La Vieja y poder replicar eso en otras quebradas de la localidad de Chapinero, y en este momento ya se está haciendo en Chapinero y se está haciendo en la localidad de Usaquén. En total son alrededor de 34 corredores hídricos que se podrían recuperar con el mismo ejemplo de la quebrada La Vieja. 34 quebradas que pueden tener, digamos, un uso recreativo y un uso pues mucho más amplio que meter el agua entre un tubo y que simplemente nadie vea el sentido del agua. Sí, nosotros nunca entendimos y desafortunadamente históricamente no lo hicimos así. Nuestro primer plan de ordenamiento se llamaba las leyes de Indias y ellos indicaban que alrededor de los ríos y las quebradas se debían de colocar todo lo que producía inmundicias, porque así dice textualmente, y con eso nos quedamos. Y digamos, en el desarrollo urbano de Bogotá las desaparecimos hoy en día, la gran mayoría están subterranizadas y muy pocas llegan a la carrera séptima o la tocan. Bueno, miremos ahora el tema de movilidad sobre la séptima, que es el tema de este programa. Un tema de coyuntura. ¿Qué opinan ustedes, qué opina usted del carril exclusivo que se ha puesto para el transporte público, para los buses en la carrera séptima? A ver, coyunturalmente sirve y funciona, y en el corto plazo es un buen ejercicio de cómo mejorar la movilidad de los buses en la carrera séptima. Nosotros le decíamos a movilidad que tener unos buses de última tecnología, último modelo, en la mitad del trancón de la carrera séptima no tenían ningún sentido. Lo que pasa es que eso tiene dos limitaciones, una en el tiempo y otra en el territorio. Creemos que el corredor de la carrera séptima debe mirarse de manera integral, debe mirarse hasta la calle 170 o más allá. Hoy en día este proyecto no llega sino hasta la calle 100, y de la 100 hacia el norte es un desastre, y creemos que no se justifica con los habitantes de la localidad de Usaquén que tengan que seguir soportando las mismas condiciones de transporte de hace algunos años. Pero, digamos, funcionalmente puede ser útil el carril exclusivo hasta la 100. La propuesta de ustedes es prolongarlo o hacer algún esquema de intervención más allá de la 100. A ver, creemos que hay que llegar hasta la 170 con un sistema mucho más robusto. Este sistema no permite mover más de 12.000, 14.000 pasajeros hora. El estudio que se hizo para el metro de Steel de Davis and Cliff dice que el borde oriental de la ciudad debe proveer mínimo 80.000 pasajeros hora. O sea, haciendo cuentas, el corredor de la séptima debe transportar entre 25.000 y 30.000 pasajeros hora, que este sistema de aquí al 2018 al 2020 no lo da. Por eso temporalmente funciona, es eficiente, pero tiene un tiempo reducido de vida. Pero mientras tanto tiene que funcionar bien y la ciudadanía tiene que conocerlo. ¿Qué hace falta para que se use más, para que los buses no vayan, los azules no vayan desocupados y los rojos, los padrones duales sean tan intermitentes? ¿Qué hace falta para que funcione bien sobre esta ruta, no sobre toda la ciudad, sino sobre la carrera séptima? Yo creo que a nosotros los ciudadanos nos ha costado muchísimo trabajo entender que la prioridad hoy no es el carro privado, que la prioridad hoy no es cuántos vehículos movemos, sino cuánta gente movemos. Y nos cuesta muchísimo trabajo dejar guardado el carro y montarnos en un bus. Podemos aducir miles de razones, que no es eficiente, que me pasa algo, que me roban, que es inseguro, pero creo que es un miedo a cambiar, es un miedo a dejar ese status quo que nos genera el vehículo privado, y creo que el principal ingrediente que haría que este corredor fuera más eficiente es conciencia ciudadana y cultura ciudadana. Cultura ciudadana. Estuve esta semana con el doctor Antanas Mocus, que fue el creador y el que ha venido impulsando el tema de cultura ciudadana, y me decía una cosa que tal vez no recuerdan todos los bogotanos. Cuando él empezó en su primera alcaldía con Cultura Ciudadana, buscaron con el doctor Paul Bromberg, que era el secretario de Cultura, identificar un elemento simbólico, uno solo, que permitiera establecer la relación entre el ciudadano y la norma, que es lo que es la cultura ciudadana. Y duraron en unas discusiones viendo qué elemento simbólico determinaban
y determinaron que el elemento simbólico sobre el cual iban a trabajar era la cebra, o sea, las rayas blancas para que crucen los peatones y que los vehículos no se hagan sobre las rayas blancas. Y sobre eso empezó todo el proceso de cultura ciudadana, después pues mucho más complejo y sobre otro tipo de elementos. Pero lo primero era hacer claridad entre una relación entre la ventaja de cumplir una norma y la relación con la ciudadanía. ¿Qué ve usted que puede ser un elemento, pues por supuesto todo debe funcionar, pero un elemento único por el cual empezar el tema de cultura ciudadana en un corredor como la carrera séptima? Yo creo que hay un tema muy de cada ciudadano y por el cual uno debería empezar, y es cómo hacemos para que la gente se enamore de su ciudad y se enamore de su corredor. Y creo que es cómo le devolvemos a la gente una sensación de bienestar a lo largo de ese corredor. Por ejemplo, nosotros hemos trabajado temas de jardinería urbana. ¿Por qué jardinería? Porque esa sensación que uno puede dar muy rápidamente de bienestar le cambia la percepción a las personas. Y creo que hoy hay que lograr que la gente se enamore de esos pequeños espacios, de ese corredor de la carrera séptima y en el fondo de la ciudad. ¿De dónde definen ustedes el corredor? ¿Es sobre toda la séptima desde...? Digamos, pues la séptima dónde? viene desde atrás hasta la 200 y tanto, pero la parte fuerte... La parte objeto de la corporación. Chapinero y Usaquén. Básicamente llegamos hasta la 116, hacemos presencia efectiva como corporación. Y yo creo que lo primero que hay que lograr es cómo le cambiamos la percepción de ese corredor urbano deteriorado, cómo se la vamos cambiando poco a poco. Fuera de su área de jurisdicción, como dicen, ¿tiene alguna opinión sobre la peatonalización de la séptima que está haciendo la alcaldía? A ver, creo que es importante hacerla y creo que muchas ciudades en el mundo lo han venido haciendo y han venido transformando sus centros a través de la peatonalización. Creo que eso es un hecho positivo para Bogotá, pero creo que hay que hacer la tarea completa. Nosotros no podemos resolver solamente un pedacito de la séptima sin resolver la accesibilidad de todo el centro de la ciudad, temas de carga y descarga, de basuras, de seguridad, de una cantidad de cosas. Simplemente el hecho de peatonalizar no es garantía, es un buen arranque, pero hay que hacer un proyecto integral más completo que el que están haciendo ahorita. En el cual pues tiene que estar incluidos todos los modos de transporte, digamos, no solamente todos los el modos transporte de transporte público, digamos, no solamente los buses, para no hablar en términos solamente los concretos. buses, la bicicleta juega un papel fundamental. Una pausa y ya regresamos en La Movida Bogotana. Ya regresamos con La Movida Bogotana. Seguimos con La Movida Bogotana. Uno de los temas que no hace confiable el sistema de la séptima, los padrones duales, o el SITP, los buses azules, es que no tiene la gente claridad de a qué horas pasa el bus. ¿Ese a usted le parece que puede ser un hito importante en una nueva cultura ciudadana sobre cómo recuperar la confianza o cómo tener la confianza en el sistema de buses? A ver, ese es un tema importantísimo para asegurarle a un ejecutivo de cualquier empresa financiera de la 72 que se sube en la 127 y que en 15 o en 20 minutos está en la 72 con séptima. Y eso depende de básicamente un factor de operación de la carrera séptima. Yo tengo que asegurar los tiempos. Así como en los de las guarderías, a los hijos nuestros los recogen todos los días al mismo tiempo y llegan al colegio a la misma hora, nosotros debemos garantizarle a la gente, uno, el tiempo de desplazamiento, 15, 20 minutos, el que sea, de un determinado sitio a otro. Y eso solamente se gana con operatividad. En la carrera séptima, el carril preferencial es un tema de esos, en los semáforos, pero hay cultura ciudadana en términos de no hacer tres filas para cruzar a la izquierda. Y yo le debo garantizar a esas personas su tiempo y la calidad. Yo le debo garantizar que en un determinado tiempo van a estar en su sitio de trabajo, igual a su regreso. Ahí hay temas como el contraflujo de la carrera séptima, en el cual nosotros estamos proponiendo en compañía de la Secretaría de Movilidad que hay que acabarlo. Y ese es un tema fundamental. Los periodos de la periodicidad en que pasa el bus
que está establecida y uno la puede buscar, depende de la operación del corredor. Sí. Si la operación no es eficiente, por más bueno que seamos como operador, no garantizamos el tiempo. Muchas gracias, doctor Mauricio. Muchísimas gracias. Muy por la amable invitación. y esperamos que esto pueda servir a los bogotanos en la movida bogotana. Nota positiva, el 61% de los bogotanos se sienten satisfechos con la calidad de vida en Bogotá. Cifra de Bogotá, ¿cómo vamos? Muchas gracias por acompañarnos, muy buenas noches, los esperamos el próximo lunes festivo en la movida bogotana. Buenas noches.